Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos nuevamente a otro encuentro de Cultivando Bienestar. Estamos acá con Fernando y con Gisela hoy. Vamos a continuar en este espacio online que este año se ha dedicado a poner el foco en el bienestar, en ese tipo de habilidades o virtudes que es bueno cultivar. Y esta media horita por semana y la práctica o la charla que les dejamos trata de ser eso, como una contribución a que podamos cultivar determinada virtud, determinada parte nuestra, determinada habilidad nuestra, para poder vivir mejor. Y en este bimestre, julio-agosto, estamos trabajando en la conexión emocional, y hoy vamos a trabajar la conexión con nosotros mismos y con distintas partes de nosotros. Este es un lenguaje que en psicología se usa mucho, esto de poder pensar que tenemos distintas partes. Y, y la verdad que no es una experiencia muy extraña, ¿no? Todos tenemos un diálogo interno a veces en el que nos decimos, bueno, ahora voy a ir hasta allá, o cuidado con eso que vas a hacer, o no te vayas a olvidar de... Muchas veces nos hablamos internamente, ¿no? Y a veces esas partes nuestras están de acuerdo, otras veces no, una parte nuestra quiere hacer una cosa, otra parte quiere hacer otra, y entonces es difícil saber lo que realmente queremos hacer, porque queremos dos cosas. Y de alguna manera esta mirada de partes internas es poder asomarnos a la complejidad que nos compone, ¿no? Tenemos distintas partes adentro. Y cuanto más cooperen entre sí, cuanto más se lleven bien entre ellas, mejor estamos. Entonces, bueno, esta introducción simplemente es para que la meditación no lo sorprenda. Vamos a introducirnos en esta práctica y los invitamos a la experiencia, como siempre. Allá vamos y después comentamos al final. Vamos, viajemos. Entonces lo que les queremos proponer hoy es un viaje especial, un viaje de contacto honesto, primero con el eje del cuerpo, con esto que hemos venido trabajando desde el principio de Cultivando Bienestar, eh, la presencia, el eje desde la cúspide de la cabeza hasta el coxis, sintiendo el apoyo de la espalda en la silla, de los pies en el piso. Perciban cómo es llegar a este viaje primero haciendo continente, sintiendo la presencia, percibiendo cómo entra y sale el aire. Y eso, y poniendo atención en la respiración y en esta posibilidad de viajar. Vamos a visualizar que estamos en un campo, en un camino abierto, bello, con una temperatura agradable. Sientan cuando visualizan qué reajustes en la posición del cuerpo, en la ropa, en la ubicación precisan. Hagan los reajustes que precisen. Y lentamente vamos a ir entrando en este camino, sintiendo lo que nos rodea. Y apenas salimos, vamos a percibir, vamos a hacer una parada, es como una pequeña estación. Y vamos a permitir que alguna parte de nosotros emerja, aparezca. Puede ser esa parte que se esfuerza mucho, mucho, mucho. Puede ser alguna parte que sufre. Cualquier parte de ustedes que emerja ahora, véanla
reconózcanla y pídanle que se quede allí por un ratito. Díganle que van a volver a recogerla a la vuelta del camino, pero por ahora que se quede allí. Y vamos a seguir caminando, percibiendo nuestro eje corporal. Vamos dando otros pasos, vamos percibiendo el entorno, sintiendo el clima agradable. Y vamos a hacer una segunda estación. Es un camino especial, porque nos va a permitir ir dejando partes nuestras que aparezcan naturalmente cuando hacemos esta segunda pausa. Conecto con esa parte que llega, que a veces obstaculiza mi camino. La reconozco y le pido que se quede allí y le digo que voy a volver por ella. Y sigo caminando. Y mientras avanzo, percibo una tercera estación y me quedo allí. Dejo que aparezca otra parte, que se haga visible. Puede ser cualquier parte que en el funcionamiento cotidiano está presente y que no siempre la entiendo. Si no quisiera quedarse, puede caminar un poquito detrás, pero no dentro tuyo. Y si quiere quedarse mejor, le podemos decir que vamos a volver a buscarla, que solo un ratito. Y seguimos caminando y vamos sintiendo la conexión con nuestros pasos en la tierra, la forma en que entra y sale el aire, esta capacidad de avanzar hasta nuestra cuarta estación. Y volvemos a hacer lo mismo, dejamos que emerja una nueva parte. La veo, la reconozco, le pido que se quede allí. Me conecto con el camino, también con la posibilidad de volver a buscarla. Y a medida que avanzo, voy percibiendo los aromas que me rodean. Y voy percibiendo la mayor liviandad. Encuentro una quinta estación. Y allí me quedo un poquito. Y le doy espacio a que emerja otra parte de mí. La veo, la siento. Entiendo que hemos recorrido mucho camino juntas, pero ahora preciso que se quede ahí y que haga una espera hasta que vuelva a buscarla. Se lo digo. Le pido gentilmente que me espere. Continúo mi marcha.
Y la pendiente del camino se eleva y es como si estuviese llegando a un monte, a un cerro. Y hago una nueva parada. Y espero y dejo que emerja otra parte de mí. Cuando me fijo bien, son muchas partes de mí, incluso mis partes más sanas. Veo un grupo de partes de mí. Las observo, están todas esas partes juntas. Les doy espacio. Incluso ahí encuentro las más eficientes, mis partes más agradables. Las miro y les pido que se queden ahí, que voy a volver pronto por ellas. Y empezamos a recorrer el último tramo del camino hasta llegar a la cima del monte, percibiendo cómo se siente el contacto con mi ser, con mi yo esencial, reconociendo todas esas partes que he dejado en el camino y sintiendo mi yo esencial, quién soy. Y cuando llegamos a la cima, podemos ver todo a nuestro alrededor, la dimensión de lo que nos rodea. Paisaje abierto, percibiendo el yo más puro, más libre, presente. Y voy a buscar un lugar de ese monte, de ese cerro, para sentarme si quiero, o para quedarme parado, y observar cómo es para mi cuerpo, en mi cuerpo. Sentir que me conecto conmigo, libre de esas partes. Me permito sentir, ver, acoger los pensamientos que lleguen, si llegan, y me observo con compasión en esa pureza, completamente yo. ¿Qué se siente ser completamente yo? Ser libre de partes. ¿Qué se siente en la mente? ¿Qué se siente en el corazón? Noto la ligereza en mi cuerpo. Me recibo a mí misma, a mí mismo. Me permito la conciencia de este encuentro con mi ser máximo, prioritario conmigo. Y ahora voy a volver
por el mismo camino, con esta conciencia de liviandad, de prioridad, de compasión, de conexión conmigo, con mi ser. Y voy a darles unos minutos, 1 o 2 minutos, para que bajen suavecito por el mismo camino, recogiendo esas partes, acogiéndolas, dándoles un lugar, pero percibiendo esa conciencia del ser al que ellas acompañan. Descendemos. Vamos encontrándolas. Haciéndoles este lugar, pero sabiendo que nuestra enorme conciencia de este yo esencial abarca mucho más ahora. Haciéndonos conscientes de que no somos esas partes. Cada uno a su tiempo, quizá algunos necesiten más. Pero este es un lugar al que podemos volver una y otra vez. Así que llegamos al inicio del camino. Y escucho qué cambia dentro de mí. Que cambia cuando veo que soy mucho más que mis partes. Que cambia cuando las puedo atender, escuchar, acompañar, percibiendo mi ser esencial. Sabiendo que soy yo quien les da un lugar a esas partes, quien las acoge, quien las calma. Que cambia dentro de mí. Y cuando lo sientan, pueden ir abriendo los ojos y regresando al entorno, observando qué los rodea. Cómo es llegar a ese espacio, a esas luces, al movimiento en nuestra cabeza. Con suavidad. Eso. Bueno, espero que el viaje haya sido disfrutable, así que los escucho, compañeros. Con todo, lo disfrutable y lo que no. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Para mí fue muy disfrutable. Y estaba a la vez que disfrutando la caminata, observando qué necesario que es este reconocimiento y esta inclusión.
Y tuvo una particularidad: mientras fui avanzando en el camino y dejando las partes, algo en mí la dejaba a la derecha del camino. Y a la vuelta las iba recogiendo sobre la izquierda. Entonces eso, digo, sí, es verdaderamente diferente esto. Dejarlas por la derecha y recogerlas por la izquierda. Y ahí me pude conectar especialmente con estas dos partes, ¿no? Que mi parte izquierda le atribuyo así, un poco influido por el taoísmo, ¿no? Por el símbolo del Yin y el Yang, por el Tao, como mis aspectos femeninos. Y el derecho con mis aspectos masculinos, ¿no? Eso es una cosa bastante conocida, pero que practico bastante. Y bueno, me dio mucho, me inspiró mucho y temo tomar demasiado espacio. Lo que quería comentar, que para mí es muy importante de esto, es que esto permite no identificarnos totalmente con las partes, ¿no? Esto que vos decías, que somos mucho más que esas partes, claro que sí, pero a veces estamos tan deslumbrados o asustados con esas partes con las que no nos identificamos a veces, ¿no? Y pudiendo decir de repente por momentos, pero yo no soy así. Qué bueno que podamos también tener la posibilidad de decir, también puedo ser así en algún momento, pero no soy totalmente así. Y eso para mí es muy sanador. Y esta oportunidad de practicarlo me hizo meterme y cosechar estas cosas en mi experiencia propia, porque esto también lo trabajo mucho con mis pacientes. Así que bueno, súper agradecido, y habría más para decir, pero cuando escriba el libro lo voy a... Gracias, Fer. Igual hoy no nos acompañan las chicas, así que va a haber más espacio para hablar. Las estamos extrañando, pero tenemos más espacio. Por ahí me he hecho alguna otra cosa, entonces te quedó interesante. Ya Fernando está cosechando bienestar, ya no está cultivando, ya está en la etapa siguiente. Sí. Claro. Escucha. Muy bien. Tuve una experiencia particular con esta práctica. Pude reconocer mis partes. Cuando hablo de mis partes, por ejemplo, mi parte sarcástica, otro que es como un niño, o mi parte responsable. Es como distintos aspectos de mí mismo, ¿no? A esto nos referimos cuando hablamos de las partes. Pero no sentí ninguna... Era como... Me venía una imagen como una mezcla de los pozos azules y la reserva de pan de azúcar. Estaba ahí subiendo por un cerro y en ningún momento tuve ganas de dejarlas. Fue bien interesante. Entonces, bueno, vos decías, bueno, las dejamos, no somos las partes. Una parte mía decía, no sé si las quiero dejar. Pero bueno, iba dejando ahí. Hasta que en un momento tuve la sensación de que, antes de que vos lo dijeras, de que estaba como si las estuviera así como uniendo de una energía compasiva, como si estuviera así. Y en un momento, yo era la montaña con todas las partes. Me vino esa sensación de que yo sí soy mis partes también, y que la totalidad de todo eso es más que la suma de las partes, ¿no? Como dice la frase. Y ahí tuvo sentido, fue una sensación muy, muy cálida. Pero no me enganché con esto de yo no soy mis partes. Es un tema dejarlas. Sí, y esto de diferenciar el yo esencial de las partes, no sé. Ajá. Siempre he tenido algunas dificultades. Es muy interesante. Con este tipo de prácticas. Es muy interesante que lo traigas, porque a mí lo que me pasó al inicio, cuando lo hice hace tiempo ya, fue que me di cuenta de que había algunas partes mías que realmente me resultaban totalmente insoportables y que en realidad las quería sacar de mí. No podía hacerles un lugar compasivo, no podía verme con eso de esa manera.
Y después, a medida que uno empieza como a trabajar, a cultivar el bienestar, a trabajar la presencia, la conexión, esta mirada más gentil sobre quien uno va siendo, el nivel de integración que hacemos es diferente. Tiene que ver con esto. Vos venís trabajando, cultivando el bienestar hace mucho, y mucho más que este tiempo compartido entre nosotros. Y ustedes están practicando psicología y todos los abordajes que tienen encima desde hace muchísimos años. Entonces, yo supongo que las personas vamos llegando a estas prácticas con un bagaje que a veces es con mucho peso, a veces es con menos peso, y a medida que vamos yendo hacia ese lugar de integración, en realidad nada molesta tanto, porque la compasión ocupa un espacio mucho mayor y hay mayor capacidad de conexión, de real conexión con todo lo que uno es. En realidad para eso es que hacemos estas cuestiones, ¿no? Estas prácticas, estas charlas, para que cada uno desde el lugar que ocupa, desde el momento que vive, desde el entorno desde el cual habita y se comunica, pueda tomar contacto de el estadio en el que se ubica. Si está abierto, si está cerrado, si tiene ganas de dejar las partes, si tiene ganas de llevarlas, que caminen un poquito atrás. Interesante la analogía entre... Pues estamos trabajando sobre la conexión en este bimestre, ¿no? Y lo encaramos un poco en esto de la conexión con los demás. Pero tampoco es muy distinto, ¿no? La conexión, el vínculo saludable con los demás que el vínculo saludable con partes nuestras. Si yo estoy peleándome con una parte mía, rechazándola, detestándola, ¿no? Queriendo sacármela de encima y más nada, ¿no? Como solemos estar, ¿no? Y eso no hace más que fragmentarme y no hace más que generar un conflicto interno, ¿no? Cuando podemos cultivar un vínculo distinto, más amable, más compasivo, incluso con esas partes que molestan o que perturban, generalmente la experiencia es más de paz, ¿no? Nos transformamos, nos integramos. Y estaba pensando estaba pensando en la experiencia, por ejemplo, me venía a la mente un paciente que tiene mucha vergüenza, ¿no? Y siempre estamos con esto de que él, cuando está experimentando vergüenza, está tratando de sacarse de encima la vergüenza, está tratando de no sentir vergüenza todo el tiempo. Y cuanto más intenta no sentir vergüenza, más vergüenza siente, porque está más intensa rechazando a ese yo, a esa parte avergonzada que quisiera meterse, que la tierra lo tragara, ¿no? Sí. Y otra parte lo detesta, le dice, pero mirá lo que estás haciendo, es que vas a quedar pegado, acá todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, esas partes internas en lucha, qué interesante es poder cultivar un vínculo amable con ellas. Cuando al menos por un instante dejamos de hacerlo, algo se afloja. Pero lleva un tiempo. Mostrando como la otra parte de esto que decís con relación a la vergüenza, cuando la proyectamos en los otros, que en realidad no solo la estamos rechazando, sino que se transforma y empezamos como a señalar con el dedo lo que hacen los demás, que no se ajusta ni a la norma social, ni a lo que espero, y en realidad es una forma en que la vergüenza se tira hacia afuera. Y también... Shame on you, dirían los ingleses, ¿no? Sí. Shame on you, la vergüenza en ti. Claro, sobre ti. Y en realidad es el movimiento contrario al que compartía Carlos, que me parece muy interesante si lo pensamos desde la conexión que hemos venido cultivando con los otros. Porque ahora hablamos de la vergüenza, pero podría ser el miedo, podría ser la rabia, podría ser la impotencia, la frustración, la necesidad de atención. Y en cualquiera de esas emociones grandes, esa parte que la está buscando genera un conflicto también en el contacto con el otro, si yo no puedo estar en esa sensación más compasiva con quien soy. Interesante, me gustó. Bueno, si me permiten esto, la palabra conflicto está presente desde que hablamos de partes y vos propusiste, Gisela, esta práctica.
El tema es que en este rechazo, en esta intolerancia de nuestras partes, generamos conflicto. Y yo a veces lo veo como si fuera una asamblea, ¿no? Y en la asamblea hay diferentes posturas, y hay posturas más conciliadoras, posturas más radicales, y aspectos así de lo que, lecturas de la realidad. Y en eso encuentro que una de las maneras que me ayuda personalmente a tolerar el conflicto, no a resolverlo, porque no se trataría de resolver, ¿no? Sino solamente dar lugar a que esto pueda estar en conflicto, pero pueda coincidir con esto otro. Ese tipo de conexión es lo que me da la sensación de unidad, para empezar, y esto de que pueda tener lugar, porque aquella parte que se revela y es muy brusca, se manifiesta de una manera desagradable, seguramente no tiene un lugar, es como lo comparo con una manguera, ¿no? Está en la manguera apretada y sale como un chiflido porque no tiene lugar. Y si no, saldría de otra manera. Entonces, esto de dar lugar, de tolerar el conflicto, es una manera de incluir, y puede consistir de estas formas. Se me ocurre un ejemplo concreto. A ver qué te parece, Fernando. Por ejemplo, me propongo mejorar mi alimentación, ¿no? Entonces, yo estoy en esa hora, justamente. Pero aparece una parte mía que se quiere comer ese pedazo de torta, ¿no? Entonces, hay una parte que no quiere, que se propuso por determinados principios y por objetivos, y otra parte que quiere comerse esa torta. Si yo lo único que hago es pelearme con esa parte, no reconocerla, criticarla o excluirla, eso va a generar problemas, ¿no? Y generalmente va a terminar haciéndose escuchar de alguna manera o de otra, ¿no? Si yo puedo aceptarlo, decir, bueno, tengo ganas de esto y también tengo ganas de esto, y lo acepto. Sí, quiero las dos cosas, pero decido en función de lo que me conviene más o de mis valores, en fin. Pero le hago un espacio a esa partecita que está ahí desesperada. Esa parte se calma un poco cuando la miramos, le prestamos atención, se calma un poco y podemos ver más en profundidad qué está necesitando realmente, por ejemplo, ¿no? Muchas de las terapias pasan por ahí, ¿no? Sobre todo las terapias que tienen una mirada de trauma, trabajamos mucho con este enfoque porque, bueno, cuando vivimos experiencias traumáticas, a veces las partes de nuestra mente están realmente muy separadas, ¿no? Sí. ¿Fue un buen ejemplo? Es un buen ejemplo, es un lugar para volver, para que hagan la práctica todas las veces que quieran, ir como a escuchar alguna parte y darle lugar. Y también ese ejemplo es interesante para mirar con gentileza a los niños cuando traen esas cosas y poder acoger a ese niño con todo eso que trae y darle lugar y darle espacio y darle tiempo. Que también eso va a enseñar conexión. Ahí está, muy bien. Una palabra más, Carlos, antes que cierre. La idea sería que la semana que viene te puedas comer ese pedazo de torta también, no te comas la torta entera, y que puedas comerte un pedazo de torta cada tanto, que no va a interrumpir tu régimen. Se ve que mi parte disciplinada está ganando porque no tengo ganas de comerme un pedazo. Bueno, entonces es un ejemplo nomás. Es necesario. Pero si esta suerte de repente pueden tener un algo de lo que están pretendiendo y bueno, dosificado. O tal vez si le presto atención descubro que lo que están necesitando es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Simbolizado capaz que es un abrazo. Sí. Capaz que es otra cosa. Tortazo. Sí. Bueno, disculpe, malos chistes. Hablando de torta. Bueno, muchas gracias, compañero. Estamos repasados de hora, pero valió la pena. Sí. Vamos a seguir cultivando conexión por lo que queda de agosto. Y en septiembre arrancamos con el propósito. Así que nos vamos preparando para otra virtud. Pero todavía nos queda bastante de conexión. Nos vemos la semana que viene. Que pasen bien. Nos vemos. Gracias. Chao.